Bien, muy buenas tardes para todos. En este espacio, segunda sesión que tenemos de este semestre del Seminario de Filosofía de las Matemáticas. En este espacio queremos darle la bienvenida a nuestro profesor de la casa del programa de matemáticas, Andrés González, que nos está acompañando hoy con una plática, con una charla muy interesante sobre las matemáticas en la toma de decisiones. Sé que él es muy conocido ya por profesores y estudiantes que han tenido la oportunidad de trabajar y de escuchar sus clases, pero pues quiero también presentarlo formalmente. Andrei es egresado de la Nacional como matemático, tiene maestría, especialización en matemáticas aplicadas, ha sido un profe con 10 años, yo creo que un poco más de experiencia docente, y en estos momentos está terminando su doctorado en el CIMAT en matemáticas aplicadas. Así que te damos la bienvenida, André, y para nosotros es un gusto tenerte como expositor hoy sobre este tema que es muy interesante desde tu experiencia, desde el conocimiento que has adquirido, obviamente desde lo académico. Así que te doy el espacio, bien puedas. Gracias, profe Carito. A todos muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Yo conozco de primera mano lo complicado que es la logística del seminario, la organización y todo el proceso que lleva. Y bueno, para mí es un gusto poder participar. Muchas gracias a los que asisten. También entiendo que, bueno, viernes, tarde, es un poco complicado para algunos, pero que asistan y que quieran escuchar algo sobre lo que una perspectiva que hemos encontrado en el trabajo, pues estaría muy bien. Entonces, muy agradecido por la oportunidad y bueno, voy a compartirles un par de ideas que espero que les gusten y bueno, y cualquier objeción o algo así, pues la escuchamos y la podamos debatir. Finalmente, son ideas que he tomado de otros autores y bueno, están abiertas a discusión o a la interpretación que doy yo puede ser diferente a la de otras personas y es muy interesante poder debatir. Finalmente es un espacio de debate que queremos que se construya. Entonces, nuevamente, muchas gracias, organizadores, particularmente la profe Carito, por tenerme en cuenta en la participación. Entonces, voy a compartir acá la pantalla. Ustedes me dicen si, por favor, si se ve bien. Voy a compartirlo primero de esta manera y me dicen si se ve completa, si no, lo ajusto, lo ajusto, lo ajusto, lo ajusto, lo ajusto. Entonces, acá, ¿se ve completa la pantalla o se ve solamente una parte y comparto de otra manera para que lo puedan ver bien? Completa. ¿Se ve completa? Correcto. Completa, completa. Ah, perfecto. Vale. Bueno, entonces, quito acá les espacio. Entonces, cuando hablaba con la profe Carito y los organizadores del seminario sobre la dirección de esta plática que buscábamos, era sobre la matemática en la toma de decisiones. Entonces, tomar una decisión quiere decir de alguna forma parametrizar la realidad, es decir, pasar de mi lenguaje cotidiano, de mi realidad, a un lenguaje puramente formal, en matemático, en el cual yo pueda mi problema, el que sea en la vida real, llevarlo a un problema matemático, resolverlo y pensar que la solución que encontré en la matemática sea realmente válida en la realidad. Entonces, aparece un área ahí muy interesante, que es la biología matemática y los modelos en biología matemática. Entonces, quiero centrarme sobre los modelos en biología matemática, si sirven, si no sirven, qué nos dicen, qué no dicen, y bueno, a partir de eso, pues armar como el debate. Esto es solamente una pequeña perspectiva respecto al gran mundo que llamamos matemática y modelación matemática. Entonces, es simplemente una pequeña perspectiva. Bueno, bien. Entonces, acá quise comenzar con, bueno, el documento que compartimos, que se compartió para una lectura previa para el seminario. Modelos matemáticos, ¿para qué? O sea, ¿realmente son útiles o es simplemente
una actividad intelectual que lo hacemos por gusto, por el gusto de inquirir, diría Dieudonné, o realmente sí tienen alguna utilidad. Y aquí hay una frase que me parece bien interesante, quiero leerla textualmente para no parafrasear y cometer alguna imprecisión. Otra manera de enfocar el asunto consiste en considerar la matemática aplicada como el estudio de todas aquellas estructuras que se dan en teorías científicas. La realidad la parametrizo y la pongo en lenguaje matemático. Mientras que la matemática pura cubre no solo estas, sino todas aquellas que podrían haberse dado o podrían darse en el futuro. La matemática se convierte así en el estudio riguroso del mundo hipotético, de lo que hay, de lo que podría haber. Y aquí viene una situación importante y es una discusión filosófica muy actual, y es si todo lo que se hace en matemáticas es aplicable. Bueno, esta es una expresión de inicios del siglo XX y son optimistas que sí. Ahora hay una tendencia en decir que posiblemente no. Posiblemente muchas de las cosas que hay en matemáticas son tan abstractas que su aplicación directa no es tan sencilla, o encontrar una forma de aplicarla no es tan natural y parece más bien forzar la situación. Entonces, lo que sí es claro es que lo que se llama matemática aplicada me permite describir algunas situaciones, pero aún decir que toda la matemática puede explicar, que toda la matemática que encontramos puede explicar alguna situación del mundo real, ya que a futuro lo puede hacer, es una discusión filosófica y yo particularmente creo que no, desde una perspectiva, bueno, eh, pues lo que uno puede ver, hay cosas tan sofisticadas matemáticamente que difícilmente se puedan transcribir al mundo real. Entonces, quedémonos con la matemática que posiblemente sí se puede aplicar o la que ya se ha encontrado alguna aplicación. Es decir, no pensemos inicialmente en toda la matemática, sino pensemos en la matemática que nos permite alguna aplicación. Hasta ahí estaría bien. Y viene una pregunta muy interesante respecto a biología matemática o matemáticas biológicas. Aquí la diferencia, bueno, quiero hacer una pregunta para no sentirme, es que le contaba a la profe Carito que de pronto puede haber un problema de, de comunicación en algún momento. Entonces, si me responden, pues me ayudaría a pensar que no me he desconectado y que no seguí hablando y que todavía estoy comunicado con ustedes. Entonces, ¿cuál perciben como diferencia, si me pueden ayudar, si se percibe entre biología matemática o matemáticas biológicas? ¿Cuál podría ser alguna diferencia que se podría percibir entre biología matemática o matemáticas biológicas? O desde la perspectiva de ustedes termina siendo finalmente lo mismo. No sé si de pronto alguien me pudiera ayudar con una apreciación, ¿no? Eh, Parece que no. Parece que Ah, bueno, ah, Diego, el profe Diego, siga, profe. el profe Diego, muchas gracias, profe Diego. No lo escucho, discúlpeme, profe. El profe escribió, es que desde acá donde estoy no puedo ver el chat, no sé si el profe escribió o No, no he no, escrito. No sé. no ha escrito. Ay, gracias, profe Carito. Creo que tiene como problemas de conexión, De conexión, vale. Bueno, entonces, que le falla el audio, acaba de decir que tiene falla el problemas. audio. Ay, qué lástima. Vale, profe Carito, muchas gracias. Bueno, profe Diego, gracias por la, por la buena intención. Particularmente acá, bueno, uno dice, bueno, gramaticalmente tengo sustantivo, adjetivo y se cambia el orden. Primero una cosa es sustantivo, luego es adjetivo y luego se intercambia.
y el adjetivo califica el sustantivo. Entonces, en la primera expresión, biología matemática, lo podríamos interpretar, y esa es la forma, es un área de trabajo, en el área en la que pues yo estoy trabajando, y es como desde la matemática es vista como una herramienta para resolver problemas biológicos. O sea, la matemática califica el sustantivo, la biología, o sea, la matemática es la herramienta para resolver problemas biológicos. En cambio, la segunda expresión, matemáticas biológicas, la biología se usa para resolver problemas matemáticos. Y algo que está muy de moda, está muy de moda, son esos algoritmos genéticos que son usados para resolver problemas de optimización. Esos algoritmos genéticos, pues, tienen que ver desde los trabajos de Fischer, que interpretó las leyes de Mendel. Entonces, es qué uso como herramienta para ayudar o para solucionar problemas de quién. En este caso, particularmente, y es de mi interés, la biología matemática, y es usar la matemática para resolver problemas biológicos. Y eso abre paso al segundo punto, y es, bueno, ¿y esto qué tipo de problemas se han podido resolver? Entonces, tenemos en genética, neurociencia, epidemiología, ecología y medicina, o sea, fisiología, química, y bueno, y me estoy centrando solamente en una parte, y me disculpo ahí, porque estoy hablando, bueno, biología matemática, matemáticas biológicas, pero incluso en contextos sociales o en contextos eh, culturales, modelos culturales, también uno puede hacer la misma interpretación, y es usar la matemática como una herramienta para resolver problemas de otro contexto. Y, y aquí me tengo un momento, y bueno, perdón por ser tan reiterativo con algunas cosas, y acá me tengo un momento, y es, eh, en algún momento hablábamos con algunos compañeros de estudio, y comentábamos situaciones donde ellos estaban, que se habían suprimido algunas cosas de matemáticas, donde ellos estaban. Entonces aparecía la situación, porque veía la matemática como un problema. Y ahí está el contexto. ¿Por qué ve la matemática como un problema? La matemática, al contrario, es una solución para diferentes problemas. Es una caja que tiene muchísimas herramientas, muchas herramientas, herramientas valiosas, quizá la más, no, como ecuaciones diferenciales, por ejemplo, herramientas muy valiosas que me permiten resolver cosas. Entonces, al contrario de ver la matemática como un problema y querer quitar cosas, el, el, el contexto debe ser dar más matemática, porque se incrementa y se hace más grande mi caja de herramientas. Entonces, hacia este contexto va la biología matemática. Entre más grandes, entre más herramientas tenga, pues posiblemente pueda resolver de una mejor manera mi problema, ¿vale? Entonces, el contexto va a ser biología matemática, para no desviarlo de matemáticas biológicas, o en algún seminario que tuvimos, recuerdo, eh, quizá hablamos con la profe Carito de matemáticas aplicadas y matemáticas aplicables. Básicamente es la misma situación en algún seminario que se comentaba algo sobre esto. Bueno, bien. Entonces, ahora, la forma en que la matemática es usada como herramienta para resolver problemas biológicos es por medio de los modelos. Un modelo matemático lo puedo percibir como una caricatura de la situación. Acá una frase de Hardy, esta la tomé de antología de un matemático, entonces la quiero leer. Un matemático, como un pintor o un poeta, es un fabricante de modelos. Si sus modelos son más duraderos que los de estos últimos, es debido a que están hechos de ideas. Entonces, de alguna forma, acá él dice que los modelos deben perdurar en el tiempo. Aquí
podemos detenernos y ya todos nos imaginamos que no es del todo válido, que hay modelos que van cambiando de acuerdo a la situación. Los modelos del matemático como los del pintor o los del poeta deben ser hermosos. La belleza es la primera prueba. No hay lugar permanente en el mundo para unas matemáticas feas. Entonces, aquí Hardy impone una condición respecto al modelo o respecto a un modelo y exige que el modelo sea perdurable en. Y allá en Antología de un Matemático, él cuando hablaba del teorema de Pitágoras y decía que porque es eterno, es porque vive en el mundo de las ideas. Entonces, un modelo no tiene por qué necesariamente ser eterno. Y aquí en el transcurso de lo que vamos hablando, daré como ejemplos de modelos que han ido cambiando porque la situación ha ido cambiando. Inicialmente podía funcionar, pero dadas nuevas condiciones, pues cambia el modelo. Pero básicamente hay algo y es que el modelo describe algo, describe algo, describe algo y es preguntarse qué quiero que describa, qué es importante para mí en la descripción. Entonces, ¿con qué me quedo y qué quito? Siempre es un sacrificio. Y aquí pongo, hay modelos y modelos. Entonces, inicialmente pongo, bueno, la imagen de un corazón y el modelo del átomo de helio. Y entonces, finalmente, los dos son representaciones de algo que no son exactas, simplemente son representaciones. Ahora, ¿cuál es mi propósito cuando hago el modelo? Tener una idea de las diferentes partes del corazón. Bueno, quizá la primera fotografía me puede ayudar, no tanto, alguna idea me puede dar. Quiero describir cómo son la distribución de los protones, neutrones, electrones en el átomo de helio. Ah, bueno, de pronto sí me puede dar una aproximación lo que está pasando. O quiero cómo son las interacciones de estos. Bueno, quizá este átomo o esta forma de ver el modelo no sea tan útil. Entonces, un modelo, y al final miraremos las conclusiones, es una representación de algo que no tiene por qué describir completamente la situación, porque si yo quisiera la mejor imagen del corazón, tendría que ser un corazón. Y acá lo que pasa es que eso exige aumentar la complejidad. Y uno dice, bueno, si un modelo simplemente es una representación, sí es útil, y por supuesto que sí. Si yo voy al médico y me toman una radiografía por alguna situación que yo tenga, yo prefiero, creo yo, la radiografía, que es un modelo de lo que está ocurriendo dentro de mi organismo, un modelo que no va a describir todas las interacciones, pero va a describir una situación específica. Entonces yo prefiero esa situación a que pues me hicieran la cirugía y me sacaran la parte simplemente para explorar. Entonces, un modelo, aunque no describa exactamente la situación, es una forma económica desde el punto de vista, puede ser computacional, de imaginar o de adaptar la situación al mundo. Entonces, bueno, pero acá tomé una, una imagen de un cuadro de Picasso, del Toro, y notemos que todas son imágenes del Toro. Unas son mejores, otras son peores, pero finalmente todas son imágenes del toro. O sea, todos son modelos de un toro. Todas son inexactas, pero todas describen algo particular. Si yo quiero una descripción de solamente no sé, de la estructura ósea, bueno, no me va a servir quizá ninguno, pero si yo quiero tener una imagen mental de lo que está ocurriendo con un toro, incluso el primer dibujito podría, y me refiero al primero, la primera fila, la última columna, podría dar una descripción incluso de lo que es un toro. Entonces, es dependiendo lo que yo quiera, dependiendo específicamente lo que yo quiera, que me permite describir qué es bueno y qué es malo dentro de un modelo matemático. Ahora bien, hay una frase que me parece genial, la que
la que encontré ahí, el mejor modelo de un gato es otro gato. Y si se puede, preferiblemente el mismo gato. Entonces, si yo quisiera una descripción exacta de lo que está ocurriendo, pues tendrá que ser exactamente la misma situación. Y ahí es donde me toca tener cuidado porque tener la misma situación, la complejidad y el nivel de interacción que hay entre todas los objetos involucrados pueden hacer inmanejable la forma de construirlo. Entonces, es mirar con qué me quedo y con lo que me quede, qué respuestas puedo encontrar. Entonces, aquí, aquí hay muchos tipos de modelos, pero quiero centrarme en dos porque decimos, bueno, ok, aunque el modelo o un modelo es una representación en la que yo escojo, selecciono con qué me quiero quedar, qué quiero describir, y sé que entre más cosas quiera describir, aumentará la complejidad, tanto matemática como computacional, como posiblemente de la misma construcción. Entonces, puede ser tan bueno, pero que no pueda sacar conclusiones. Seguramente muchos ahí recordamos el famoso chiste de un club de Londres que es tan exclusivo que que no admite miembros. Entonces, muy bien. Si el modelo es tan complejo que ni siquiera puede escribir una situación muy cercana, pero matemáticamente, incluso computacionalmente, difícil encontrar respuestas, bueno, no, quizá no sea tan útil. Entonces, suponiendo que puedo formular algún modelo de la situación buscando describir realidades, hay grandes tipos de modelos, hay modelos estadísticos, esos famosos modelos black box, que simplemente no se sabe por qué funcionan, pero funcionan, se mete ahí los datos, se extraen y da respuesta, pero no se entiende muy bien por qué funcionan. Pero me quiero quedar con dos tipos de modelos predictivos y modelos descriptivos. Los modelos predictivos son los que, pues finalmente, me podrían permitir describir alguna situación posterior. O sea, la matemática o las herramientas que yo use en ese modelo me permiten describir qué pasará a futuro. Y aquí algo muy interesante, sé que dentro de los asistentes hay profes de física, entonces no me dejarán mentir, o si soy impreciso, ahí me dirán. Recuerdo que Kepler, el primer trabajo que tuvo, haber leído, no sé si soy impreciso, fue como astrólogo. Fue como astrólogo. O sea, era el que decía el ascendente y todo eso. Bueno, era la necesidad del momento y después fue astrónomo y lo demás. Entonces, aunque es interesante, en el fondo, esa necesidad de predecir cosas es muy natural en el ser humano. Entonces, encontrar modelos que me puedan describir qué ocurre a futuro es muy útil para poder protegerme de diferentes situaciones. Aquí hay un apartado ahí, algo que mencionamos mucho a veces en las clases, y hay que tener cuidado con esos modelos predictivos por, porque rara vez contemplan los famosos cisnes negros, o sea, los eventos poco probables de alto impacto y pues que cambian completamente la situación. Pero en general, si el modelo predictivo es bastante útil porque me puede decir el comportamiento de la situación a futuro. Y los modelos descriptivos simplemente pues me están describiendo qué está pasando. Me están diciendo qué ocurre, me están diciendo la velocidad es tanto, la aceleración es tanto, el peso es tanto, me dicen realmente, me dan una descripción de lo que está pasando. Bien, entonces, dependiendo lo que yo quiera hacer, puedo quedarme con los tipos de modelos dependiendo mi necesidad. Entonces, bueno,
ahora sí, ahora sí, la matemática que da respuestas. Es interesante, es interesante cómo la naturaleza se hace muy potente eh, cuando puede ser descrita por medio de la matemática. O sea, de por sí es bella, no necesita nada más la naturaleza, pero la matemática le da un ingrediente de belleza a través posiblemente de simetrías y muchas situaciones. Acá una frase que tomé de Fourier: el estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. Entonces, bueno, aquí parece que fuera una situación contraria y fuera más matemáticas biológicas, si es que la biología permitiera crecer la matemática, podría ser una interpretación, pero finalmente es la relación entre naturaleza y matemática constante, cómo una alimenta a la otra. Y uno puede decidir a qué le dedica más tiempo de estudio para llenarse de herramientas, si a la biología o a la matemática o a la naturaleza o a la matemática, naturaleza, llámese cualquier situación. Entonces, no es de extrañar acá, por ejemplo, que Fourier, desde su interacción, su condición, bueno, él acompañó a Napoleón allá en la expedición a Egipto y él siempre estuvo interesado por lo que pasaba en el entorno y además de eso, adaptarlo al lenguaje matemático. O sea, si algo ha sido útil, son las series de Fourier. Entonces, es como él tomaba diferentes objetos de la naturaleza y trataba de llevarlo a la matemática. Y aquí puse a Mendel. Mendel, creo que era austriaco, era un monje, y sus famosos guisantes. Y Mendel dicen que hizo el conteo de las como 30.000 plantas, qué sé yo, quizá un poco más, para poder formular sus leyes de herencia y de genética. Pero su trabajo finalmente pasó desapercibido. O sea, la gente no estaba tan convencida, la comunidad, de lo que estaba haciendo o no le interesó. Y solo fue hasta la llegada voy a hablar de Fischer particularmente, que, bueno, aquí sí puedo ser un poco impreciso, porque pues finalmente pues hubo biólogos que tomaron el trabajo de Mendel y lo mostraron, pero Fischer, matemático, tomó las leyes de genética de Mendel, las adaptó a un contexto matemático y mostró realmente la potencia y la veracidad de estas leyes. Es decir, estaban un poco olvidadas en un contexto biológico hasta que varios grupos de personas llegaron, la retomaron, particularmente matemáticos, y dicen, esto funciona, y miren que además que funciona, se puede hacer esto, esto y esto. Por ejemplo, trabajos de Fischer, genética de poblaciones, selección, bueno, si hay algún profe de estadística presente, Fischer es una referencia en el trabajo de ellos. Entonces, un trabajo que inicialmente parecía olvidado fue retomado por matemáticos, Fischer, y lo potencializó. O sea, la matemática dio respuestas y mostró la utilidad, si se quiere, o, o expandió el trabajo de Mendel. O sea, la matemática es una traducción de lo que había ahí a un contexto en el que la comunidad lo aceptó. Entonces, bueno, bien, la matemática como potencia la biología. Otro trabajo, solamente por mencionar, para finales del siglo XVIII,
Thomas Malthus propuso un modelo, también era un monje, creo que él es británico, si no estoy mal, él era británico, propuso un modelo para describir el crecimiento de las poblaciones, que es el famoso modelo exponencial. Y era básicamente la razón con la que cambiaba el tamaño de una población es proporcional al tamaño de la población en cualquier instante. Y eso en su momento, y aquí pues vamos a ir a Hardy, este modelo podía describir alguna situación en ese momento, podía describirla en ese momento, podía describir cuántas habitantes había dependiendo ciertas circunstancias ideales. Entonces, es un modelo que no describe interacciones, no describe interacciones, no describe muertes, no describe migración, no describe recursos que son limitados, pero podía predecir tamaño de poblaciones bajo condiciones ideales, o sea, era una aproximación. Entonces, esto pues bastante útil para hacer proyecciones de construcciones o lo que se requiera, pero finalmente este modelo corresponde a una exponencial que crece ilimitadamente. Entonces, pues no era eficiente. Llegó Pierre Berthus y propuso su modelo logístico, donde a este modelo le adaptó, no era posible crecer indefinidamente. Puso, aquí particularmente va a señalar este término, que hace referencia, bueno, la K, capacidad de carga. Entonces me dice, ¿hasta dónde puede crecer la población? Y notemos acá, la población, o sea, o el cambio en la población es positivo. Pensemos que R es un parámetro positivo, N hace referencia a población, es positivo mientras este factor 1 menos N sobre K sea positivo. O sea, la población va a crecer, la derivada positiva, mientras esto sea positivo. Y eso va a ser positivo mientras la población esté por debajo de K, N sea menor que K. Cuando la población sea mayor que K, el factor se hace negativo, o sea, la población comienza a decrecer. Es decir, diseñó un modelo matemático para describir el crecimiento de una población sujeto a una restricción ya de recursos, más real el modelo, pero también respondía a cosas y en su modelo podía describir cosas y responder cosas. Creo que me estoy extendiendo un poquito. Profe Carito, ¿cuánto tiempo me queda? Que creo que me fui un poco. No te preocupes, son las 3:37. Tienes como 15 minuticos más, está bien. Vale, gracias, profe Carito. Gracias. Entonces, fueron apareciendo modelos que mejoraban al anterior y el anterior no es que fuera malo, simplemente describía cosas que posiblemente los otros no describían o describían de forma diferente, pero cada modelo sirve y cada modelo es eficiente a su manera. Cada modelo es eficiente a su manera. Así como esa famosa frase, cada quien es feliz a su manera, cada modelo es eficiente a su manera dependiendo de lo que se quiera describir. Entonces, mencioné en demografía el trabajo demográfico de Malthus y Berlutz. Ahora, noten que a diferencia de lo que ocurría acá nunca pensamos en interacciones o en, o, o en migraciones o en otro tipo de situaciones, simplemente era un crecimiento o un crecimiento sujeto a recursos. Ahora podemos pensar que hay interacciones entre diferentes poblaciones. Entonces apareció el modelo de Lotka-Volterra y este modelo describía interacciones entre dos tipos de especies, una que se llama depredador o hace papel de depredador y otra de presa. Y este modelo se puede encontrar en muchísimos contextos económicos y puede dar respuesta a muchas preguntas dentro de ese contexto. Pero acá solamente estamos teniendo en cuenta la interacción nuevamente entre algo que se llama presa y algo que se llama depredador. Este modelo fue propuesto a principios del siglo XX. Entonces, pero
bueno, y si se quiere, se tiene en cuenta solamente como recurso de alimentación, bueno, las presas, pero si queremos hacerlo más complejo o que interactúen más individuos, entonces quizá el modelo es ineficiente. Si queremos describir una población que tenga estas condiciones, el modelo funciona muy bien. Entonces, un modelo como estos nos puede dar respuestas a problemas ecológicos o puede dar aproximación a problemas ecológicos. Sí, sí, puede ser útil ese contexto, sí, o puede que si las interacciones son mucho más complejas, el modelo ya no sea eficiente para eso y sea necesario un modelo más complejo, no sé si lo estoy diciendo bien, o que requiera construir más interacciones entre los objetos, entre los individuos, pero hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Es un precio que hay que pagar y si se quiere aumentar la descripción de la situación y acercarla más a la realidad, aumenta la dificultad matemática y posiblemente la computacional. Entonces, ese es el precio que se paga. Es el mismo precio que describe ahí nuestro famoso libro ahí en la carrera, Cartas a una joven matemática, que escribe Ian Stewart, ahí cuando dice que hacer aplicaciones sin tener en cuenta la matemática, sino simplemente porque funcionan y no se trata de justificar a través de la matemática, equivale a pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. En algún momento, si me voy para atrás, voy a quedar en bancarrota. O sea, en algún momento no tendré cómo justificar lo que está pasando. Entonces, todo requiere un precio. Si quiero generar más interacciones, describo mejor la situación, pero el costo matemático es mayor. Eh, un ejemplo de donde hay más interacciones son las famosas redes tróficas. Entonces, puedo escribir más individuos, relaciono cómo es el comportamiento de las interacciones entre ellos. Eh, una técnica usada acá para solucionar problemas de redes tróficas que me pueden responder a problemas o a problemáticas reales son los grafos. ¿Sí? Entonces, los grafos, cada vértice tiene un peso, las aristas me escriben conexiones entre los diferentes individuos, pero aumenta la dificultad y bueno, eso no quiere decir que porque sea difícil debo desecharlo. Simplemente quedó ser consciente que entre más eh, descriptivo, o no, descriptivo no es la palabra, entre más cercano quiero que sea la realidad, mayor va a ser el precio. Ahora, si tengo una caja de matemáticas muy grande, muy grande, muy grande, con muchísimas herramientas, entonces está bien, quizá al tener tantas herramientas, puedo encontrar alguna que me sirva, pero si mi caja de matemáticas, mi caja de herramientas no es tan grande, se hace difícil a veces por resolver cosas como esta, porque, por ejemplo, si mi caja es pequeña y el famoso dicho que cuando solamente se usa el martillo a todo le doy cara de clavo, entonces ahí entro en problemas, porque si mi herramienta es únicamente las ecuaciones diferenciales y es una situación que no se puede describir a partir de una ecuación diferencial, o si se describe se gana o se pierde información. Entonces, ya la respuesta que encuentre puede que no corresponda realmente a algo dentro del problema. Porque nuevamente, yo quiero que mi modelo, bueno, aunque no describa la totalidad, describa algo y que realmente la respuesta que yo encuentre matemáticamente en mi modelo pueda adaptarla al problema original, pueda llevarla. ¿Sí? El famoso problema de toda la vida de la matemática. Tengo un problema, cambio de espacio, resuelvo el problema y me regreso con la solución. Pues acá en realidad tengo un problema, llámese realidad, trato lo llevo a una situación matemática que describa algo del problema, pero para que sea eficiente lo que estoy haciendo y no simplemente sea un gusto intelectual y ya, pues lo que yo encuentre debe ser válido
debe ser válido en la realidad, debe tener sentido. Algo tan sencillo como muchas veces se describen modelos epidemiológicos de enfermedades infecciosas por medio de ecuaciones diferenciales. Es la siguiente diapositiva, la siguiente lámina. Entonces, y a veces uno encuentra que las soluciones son negativas y las variables son grupos de población. Entonces, lo que uno está encontrando, pues realmente no va a responder al problema, porque lo que uno está encontrando, pues una respuesta negativa tiene sentido matemático, no tiene problema, pero desde el punto de vista biológico, pues no me va a ser útil. Bien, entonces voy al tema de la epidemiología. La epidemiología ha sido una rama que ha crecido, pues en los últimos años se dio su importancia. Y la epidemiología matemática particularmente ya de por sí es un área dentro de la matemática aplicada muy grande. Y pues ahí les cuento, ahí me hago propaganda, es en lo que yo trabajo particularmente. Entonces, lo que se hace, o una de las cosas que se hace, es describir alguna transmisión de alguna enfermedad por medio de algún modelo y poder estudiar el modelo. Aquí puse quizá el modelo más conocido, más usado, el modelo SIR, que describe la interacción de una epidemia en tres grupos. Tengo los S son susceptibles, los I infecciosos o infectados infecciosos y la R son recuperados. Y este sistema de ecuaciones tan simple, bueno, este fue propuesto allá por 1927 en un paper de Kerman McKendrick y con este modelo, claro, haciendo un ajuste de parámetros, porque pues realmente estoy simplificando mucho la situación, he podido describir el comportamiento de enfermedades. Incluso ustedes pueden poner COVID, modelo SIR, y van a ver la cantidad de paper que hay con respecto al modelo SIR y el COVID o alguna enfermedad infecciosa. Dentro de todo eso, apareció algo muy importante en epidemiología matemática, que es el R0. El R0 se describe como el número de infecciones secundarias producido por un individuo infeccioso. Me explico. Si yo estoy infectado, yo a cuántas personas en promedio infecto. Entonces, si yo como infectado infecto a más de uno, pues se supone que la epidemia va a ser muy grande. Pero si yo como infectado en promedio infecto a menos de una persona, pues lo que uno esperaría es que la epidemia desaparezca. Entonces, contar cuántas infecto en promedio o calcular ese R0 es un elemento muy valioso en, en el control de epidemias, porque si hay un R0 muy grande, o sea, si la enfermedad es muy infecciosa, eh, como sarampión, sí creo que el sarampión tiene un R0 impresionante, entonces hay que tomar serias medidas de control para para evitar la propagación de la enfermedad. Si el R0 es pequeño, por debajo de 1, quiere decir que pues, realmente la enfermedad no va, puede haber algún brote de la enfermedad, pero no se va a hacer endémica. Entonces, este R0, número secundario de infecciones producidas por un individuo infeccioso, este R0 es muy importante dentro de la epidemiología, incluso no matemática, epidemiología, para poder construir estrategias de control. Y este R0 tiene una aproximación matemática. Esa aproximación matemática se llama matriz de la siguiente generación y se hace con una matriz, se calcula un radio espectral y cosas ahí. Pero calcular el R0 realmente da respuesta sobre cómo se propaga una infección. Y aquí los primeros trabajos de R0, o sea, esto es muy del siglo XX,
aunque modelar una enfermedad, ya Bernoulli lo hizo por allá en los 1600, pero el R0 es realmente un trabajo del siglo XX y quizá el primer acercamiento, para que ustedes vean la importancia de lo que ha ocurrido, lo hizo Ronald Rose. Él fue premio Nobel en 1902 por estudiar la malaria, pero estudió la malaria desde un punto, él es médico, era médico, pero estudió la malaria desde un punto de vista matemático y buscó a partir de qué punto comenzaba realmente la infección. A partir de qué punto comenzaba realmente la infección. Y ese estudio respecto a ese umbral a partir del cual comienza la infección es lo que le llevó a ganar el premio Nobel de Medicina en 1902. Sí, en otros trabajos, Loca Volterra, los que hacían referencia hace un momento, también tienen de alguna manera ese R0, pero en ecología, y es a partir de qué momento comienza el crecimiento de una especie. O sea, cuál es el valor umbral donde la especie crece sin restricción. Bueno, entonces, la matemática da respuestas acá en contextos epidemiológicos. Y miren este sistema, un sistema realmente muy tranquilo. De hecho, acá el R0 calcularlo es fácil, es beta sobre gamma más i, pero ese R0 me puede dar respuestas sobre qué tan fuerte es la propagación de la enfermedad. Si es muy fuerte, tengo que tomar medidas de control, llámese tapabocas, restricción de movilidad, lo que ustedes quieran. Si no es tan fuerte, puedo liberar las medidas de control. Y pues eso hace que se tomen decisiones basadas en eso. Eh, Hace unos días hablaba con alguien ahí que trabaja en la Secretaría de Salud y me decía que el CIMAT fue de las herramientas más importantes en México para mirar en qué momento podían liberar o no liberar de las restricciones en su momento. Alejado de contextos políticos y que lo hayan hecho bien o no, la Secretaría de Salud se apoyaba en los cálculos que hacía un instituto de matemáticas para dar respuesta y proponer alternativas respecto a lo que estaba ocurriendo. Pues porque tenían que también mirar cuántas camas teníamos libres, si salían, cuántos contagios podía haber y teníamos la capacidad de camas. Bueno, todo eso se modeló matemáticamente. Entonces, a partir de cosas como esta, cálculo o estimaciones de reserva. Bien, nuevos caminos. Hablé de ecología, hablé de epidemiología, hablé de un poquito de biología, pero realmente lo que hay es un universo respecto a donde la matemática da respuestas. Cuando el fenómeno es oscilatorio, se pueden modelar ritmos circadianos. Por ejemplo, la modelación del sistema endocrino es absolutamente compleja porque si se libera cortisol o no se libera, entonces se segrega insulina, no se segrega. Ese tipo de comportamientos, también los que a veces parecen cíclicos en el sistema endocrino, matemáticamente es como tratan de abordarlos y es una manera de hacerlo. ¿Qué otra manera? Pues yo puedo hacer pruebas y pruebas y pruebas, pero no es ni la forma más económica y quizá la más segura. En cambio, si tengo un modelo matemático que me permite describir el comportamiento, qué sé yo, del sistema endocrino, del cortisol, lo que ustedes quieran, alguna hormona por ahí, eso, a partir de la matemática me puede decir cosas. Es algo que está muy, muy de moda, esa modelación de sistema endocrino o de ritmos circadianos. Los modelos del cerebro, o sea, estudiar el cerebro a partir de una construcción matemática y no pues del mismo cerebro, evidentemente es más económico y seguro, creo yo. Y termino con una frase de un estadístico, George Box, y él dice, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Entonces, la matemática es una aproximación, pero da respuestas. Entonces, muchas gracias y escucho sus preguntas. Perdón, dejo aquí de compartir. Gracias, profe Andrei, por la charla tan interesante de hoy. Abrimos entonces un espacio para preguntas si quieren escribir por el chat o pueden desactivar el micrófono y pueden conversar sin ningún problema.
Mientras se van animando, yo te tengo una pregunta. Gracias, La gracias, dinámica, Carito. sé que como moderadora no debería preguntar, pero a mí me Gracias. apasionan estas cosas. Eh, yo tengo una pregunta con lo que te escuché, Andrei, y es, ¿cómo pueden los modelos matemáticos o los algoritmos dar respuesta en tiempo real? Porque la última parte que tú decías, por ejemplo, con base en lo que podamos ver, pueden tomar los entes, por ejemplo, del área de la salud, decisiones, o los entes gubernamentales, algún tipo de decisiones, como ha pasado, digamos, en la historia de la humanidad, que recientemente tuvimos que utilizar tapabocas, tuvimos que hacer aislamiento y demás situaciones. Eh, pero claro, uno tiene eh, como como esta claridad de que el mundo matemático modela alguna parte, como tú mostrabas de pronto en esas imágenes del toro, ¿cierto? No podemos hacerlo igual al toro porque sería conseguir otro toro. Tú decías ahí como el ejemplo con el gato. Pero con el modelo matemático tratamos de acercarnos a algo, como que enfocarnos, por ejemplo, en la cara de lo que necesitamos específicamente para poder modelar. Pero cuando eso lo pasamos a lo que tiene que ver con epidemiología, que es ¿cierto? Como modelos como tan caóticos, digo yo, desde de pronto no la experticia, ¿cómo se controla? ¿Cómo desde la matemática tienen esa tranquilidad de controlar o de ir ajustando el modelo a los cambios que va teniendo el contexto? Gracias, Carito. Sí, ahí lo que se puede hacer es dar libertad con respecto a los parámetros. Y me explico, cuando yo mostraba el sistema de ecuaciones, habían parámetros, beta, gamma. Entonces, lo que se busca no es para cada situación un modelo, sino que dar libertad sobre los parámetros, de tal forma que los parámetros se acomoden a la circunstancia que vaya pasando. Porque claro, todo va cambiando, entonces, como tú lo dices, es caótico en algún momento y si cambia alguna situación, por pequeña que sea, pues cambia el contexto y posiblemente el modelo ya es ineficiente. Entonces, lo que se hace es dar cierta libertad sobre los parámetros y decir, bueno, que el parámetro tenga este comportamiento entre este valor y este valor, donde cada valor significa algo y entonces decir, si pasa esto, entre este valor y este valor, el comportamiento más o menos es este. Entonces, ser flexibles con los parámetros. Eso es lo que permite. De hecho, hay un tipo de modelos que yo quiero trabajar pues estoy a ver cómo hago. Y son modelos híbridos, que son modelos que tienen ecuaciones diferenciales, pero los parámetros son variables aleatorias. Entonces, simplemente se van adaptando a la situación, pero los resuelven desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Entonces, tú tienes tu modelo, pero el parámetro ya es una variable aleatoria. Entonces, claro, tienen una probabilidad de ocurrencia, entonces te dan más libertad y es más amplio lo que cubre, pero el costo matemático es mayor porque estás mezclando ya dos cosas. Ya hay técnicas que hacen eso. Yo quiero entrar a eso, es como hacia donde tú me preguntas qué quisieras apuntarle hacia ese tipo de modelos híbridos. A ver cómo sale. Buenas tardes, profesores. Profe, ¿cómo está? Hola, profe Rubén, siga. Bien, yo estoy en clase, pero estuve un poquito poniendo cuidado a la atención a la conferencia, muy interesante. Gracias, Profesora, pero profe. quisiera tener una preguntita. ¿Esos modelos de vectores contaminantes los puedo llevar en el contexto, por ejemplo, cómo se contamina aquí las personas en la guerrilla? ¿Cómo se contaminan las personas en la guerrilla? O Modelos sea, de... ¿cómo es Sí. a voz, cómo sería una contaminación dentro de la... o sea, que para volverse guerrillero, mejor dicho. Bueno, profe. Ok. Sí entiendo. Hay modelos Porque hay una sociales. contaminación ahí, no tiene que haber una contaminación, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay modelos sociales Eso. y de alguna forma el modelo social se podría construir como un rumor, y es como se transmite un rumor. Yo tengo Ah, alguna ya. convicción y entonces en los modelos de ecuaciones diferenciales usualmente la forma de decir que se transmite algo es por lo que se llama la ley de acción de masas, que es multiplicar las dos variables. Entonces, sería como, o sea, se puede modelar a partir de un modelo de rumores, que hay muchísimo sobre eso. Y es, yo
me encuentro con el profe Rubén, le comparto mi idea y ya hay una probabilidad que la acepte o no la acepte. Ya. Simplemente sería eso. Entonces, sí se puede modelar porque finalmente es una transmisión de algo, llamémoslo rumor, la idea que se quiera transmitir, y hay una posibilidad de contagio, que se acepte la idea o que no se acepte. Eso se puede modelar y tiene que ver el mismo contexto de una enfermedad infecciosa. Yo tengo un virus, me encuentro con alguien, se lo puedo transmitir o no. Depende de los parámetros nuevamente, habría que ajustar los parámetros, pero sí se puede hacer. Se puede hacer. Bueno. Bueno. Depende también de la probabilidad de contagio. Entonces también depende, esa probabilidad de contagio, y sería muy interesante, se me ocurre, porque el parámetro dependería del éxito o fracaso de la situación, depende de un contexto. Entonces, sería un modelo muy, muy interesante. Pero hay modelos de rumores, y es qué tan rápido se propaga un chisme. Sobre eso hay muchos modelos. También hay modelos del amor, por ejemplo, de las que modelan el comportamiento de esas páginas que crean conexiones entre las personas que se vinculan ahí. Entonces, todo eso hay modelos que describen esas situaciones. De hecho, creo que, no sé cuándo fue el último seminario de matemática aplicada en el Bosque que fue presencial, como el 2018 tal vez. Sí, creo que sí, 2016, no recuerdo muy bien. Hubo un profesor, Lucas Jodar, que él expuso un modelo de amor. Sí, entonces se puede escribir, porque simplemente poner en contacto algo y transmitir la idea, y hay una posibilidad de contagio o no contagio, como lo que usted escribe. Digamos que tengo cierta afinidad por ideas o no ideas, yo plasmo mi idea y bueno, ahí me dicen si sí o si no. Es simplemente, y el parámetro ajustará, pues, estará sujeto a la condición, que pues ya habría que mirar dentro de la modelación el parámetro que me describe. Pero Bueno. sí. Sí, profe. Muchas gracias, profesora. No, profe, al contrario. Carolina. Entro para clase, ya se me corta el tiempo. Muy amable, gracias, chao. Bueno, Al contrario, profe. Bueno, por aquí está Felipe Alejandro nos dice, quería preguntar sobre su opinión, profe André, sobre los modelos deterministas respecto a los modelos estocásticos. ¿Cuáles son las virtudes y las debilidades de cada modelo? Ok, entonces los modelos deterministas, o sea, los que están dados por ecuaciones diferenciales, matemáticamente son más fáciles en teoría si la complejidad de la situación no es tan grande de analizar. Entonces, matemáticamente me puede dar respuestas, pero son menos realistas, o sea, se está pagando un precio. Entonces, yo puedo hay muchísima teoría de ecuaciones diferenciales respecto al análisis, o sea, las ecuaciones llevan, qué sé yo, 300, 400 años, entonces hay mucha teoría que me permite decir cosas de esos modelos, pero se paga el precio, y es que precisamente como los parámetros están fijos, no están adaptados a lo que está pasando, al cambio. Ahora, yo puedo poner parámetros variables, pero eso aumenta la dificultad, entonces son modelos que inicialmente, si quiero que escriban la situación, son muy complejos. Y si los quiero que me den alguna respuesta sencilla, precisamente eso, no me contemplan todas las posibilidades. Entonces, yo diría, los modelos deterministas, matemáticamente puedo hacerles cosas, pero estoy perdiendo información respecto a lo que está pasando, información del fenómeno. Ahora, los modelos estocásticos, al contrario, los modelos estocásticos son mucho más complejos, su análisis es mucho más difícil, ya encontrar soluciones o comportamientos cualitativos que me escriban todas las situaciones muchísimo más complicado, pero describen mejor lo que está pasando. Entonces, aunque son mucho más completos en cuanto a la descripción del fenómeno, matemáticamente poder encontrar una solución es difícil. Encontrar una solución, puedo utilizar métodos numéricos, pero si hago métodos numéricos, nuevamente estoy aproximando cosas, entonces nuevamente estoy perdiendo, o sea, lo que ganaba lo pierdo. Entonces, por eso es que están tan de moda los híbridos, que mezclan las dos cosas. Entonces, los híbridos me conservan de alguna forma
lo simple de los modelos usando ecuaciones diferenciales, los deterministas, pero pongo algún parámetro como variable aleatoria y me permite más flexibilidad a la situación. Entonces, si con unos gano, otros pierdo, pero es dependiendo yo qué quiero, es dependiendo de eso, como yo qué quiero describir y cómo quiero la respuesta. Si quiero simplemente una respuesta numérica, pero una descripción precisa, un estocástico es maravilloso. Si quiero quizá una descripción no tan precisa, pero que matemáticamente me diga la situación a rasgos desde arriba, el determinista funciona muy bien. Lo que pasa es que el determinista quizá ve la solución desde muy arriba, entonces es muy general y a veces pues no es lo que se quiere. Bueno, Gracias. pues sí, afirma el profe Diego, con sistemas dinámicos algunos autores han modelado la guerra en Colombia, de lo que él ha consultado con la pregunta que hizo el profe Rubio. Sí, sí. Hay en el libro de Brouwer, de Fred Brouwer, el de ecuaciones diferenciales ordinarias, él muestra creo que 4 modelos, uno de una enfermedad de transmisión sexual, básicamente la gonorrea, y muestra un modelo de el comportamiento bélico de la Segunda Guerra Mundial entre Inglaterra y Alemania, creo que como el armamento. Entonces, hace un modelito ahí que describe cómo se armaron Alemania e Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, Alfred Brouwer, esos 2 modelitos y otros 2 que no lo recuerdo, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, él describe, entonces, sí, lo que dice el profe, muchas gracias, hay muchos modelos que describen ese tipo de situaciones. Bueno, no sé si haya alguna pregunta que quieran. Ah, bueno, el profe Diego dice los modelos son con ordinarias. ¿Hay modelos con parciales Ah, respecto a eso mismo? bueno, si es respecto a lo de la guerra, supongo que sí, y en general sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pues la sola ecuación de onda, la ecuación de calor, describe una situación particular. Entonces, yo hago referencia más a los ordinarios, a los modelos con ecuaciones ordinarias, porque cualitativamente es más fácil su análisis. Cualitativamente es más fácil su análisis. Pero modelos con ecuaciones diferenciales parciales, sí es muy extenso, porque de alguna forma, como estoy variando más variables, estoy mirando cómo cambia la situación con respecto a más variables. Entonces, pueden dar una descripción quizá con respecto a más cosas, tengo en cuenta más fenómenos, pero cualitativamente se hace más difícil. O sea, el solo hecho de garantizar soluciones se vuelve más complejo, se vuelve más complejo. Eh, por ejemplo, en ordinarias una ecuación lineal, más o menos hay métodos para resolverla sin tanto problema. En las parciales, si bien está el método de las características, la complejidad aumenta. Entonces las parciales aumentan bastante la complejidad. Y si es un análisis cualitativo es mucho más. Ya hay que también mirar que las soluciones vivan donde yo quiero porque le estoy pidiendo más a mi función, le estoy pidiendo derivadas parciales. Entonces ya aumenta la complejidad y lo que yo requiero. Entonces, pues hago referencias ordinarias. En epidemiología, modelos con parciales. Sí he visto, pero no, yo no he estudiado, yo no los he estudiado, pero sí he visto algunos. Los más usuales que yo he encontrado son con ordinarias o con otras técnicas, pero con parciales no he visto. Algo que está muy de moda ahora son las ecuaciones con retardo. O sea, son ecuaciones diferenciales ordinarias en las cuales hay un pequeño retardo. Esas, precisamente lo que dice la profe Carito, y es porque yo quiero saber que lo que está pasando sea eficiente en un tiempo. Entonces miran qué está pasando con un tiempo anterior y hacen que eso sea eficiente durante ese tiempo. Esas ecuaciones con retardo están muy de moda. De hecho, creo que, bueno, yo he encontrado más con retardo que en derivadas parciales, en epidemiología, pero no lo sé. Quizá es pues porque tampoco las he buscado, puede ser, y pues como ese fenómeno psicológico que es lo que uno
Tiene en mente es como lo que ve. Puede que haya muchas, pero no las tengo tan presentes. Yo no he trabajado con ellas, sí he visto, pero he visto más, por ejemplo, con retardo, he visto más con retardo, pero sí las hay, seguro que las hay, incluso el R0 por ahí he visto ecuaciones con, con, con parciales. Ya que recuerdo, ya recordé algo, sí, en epidemiología, las ecuaciones que tienen en cuenta la edad, es decir, tengo un modelo epidemiológico que escribe la transmisión de una enfermedad, pero tengo en cuenta la edad de la persona, son en derivadas parciales. Sí, ya recordé eso, son en derivadas parciales. Ese tipo de ecuaciones usualmente las modelan con derivadas parciales, son ecuaciones derivadas parciales. Sí, entonces, si el profe quiere, por ejemplo, esos modelos, sean modelos heterogéneos, bueno, de transmisión con edad, ahí aparece el ejemplo en derivadas parciales. Sí. Eso, yo no los he trabajado, pero ahí están. Sí. Es decir, cualitativamente no sé qué herramientas usan, pero sí son en derivadas parciales. Sí, perdón, lo había olvidado ya. La edad, ya la edad. Muchas gracias. Por acá pregunta Felipe, profe, en tanto al problema del costo computacional, ¿será que la computación cuántica revolucionará la forma en que nos acercamos al modelamiento de un fenómeno? Seguramente sí, seguramente hay una revolución como la hay ahora, pero son nuevamente esos modelos que yo decía, esos black box, que son cajas negras, que simplemente se mete ahí todo y sale y lo que sale funciona, pero no se entiende muy bien por qué funciona. Entonces, con la computación cuántica o con hacer computadores mucho más eficientes, yo puedo hacer que mi situación describa mucho mejor la realidad. Tengo en cuenta muchísimas más situaciones, muchos más fenómenos y me van a dar una respuesta. O sea, eso se mete ahí y las redes neuronales o la ciencia de datos algo me dice, o sea, eso sale respuesta. Ahora, el por qué o por qué funcionan ya es un problema. Si uno quisiera, es lo mismo de la tarjeta de crédito. Yo si quiero, pago y me quito el problema de encima, pero hay un debe por ahí porque no estoy seguro de por qué funcionó. Entonces estoy pagando una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. O sea, estoy resolviendo algo, pero no sé por qué funciona. Entonces, aunque aumentan la complejidad, si no entiendo por qué funcionan eh, o hasta qué punto son eficientes, entonces puede ser también un problema. Entonces, la matemática se hace necesaria, o sea, si son, pueden describir mejor la situación, puede haber respuestas que sorprenden y dicen, uy, sí, estos datos que dio se acomodan perfectamente a la situación, yo tengo un conjunto de datos y esto que me dio encaja perfectamente, sí, pero si no sé cómo funciona, ahí hay un debe, porque no sé en qué momento hasta dónde funcione, no sé hasta dónde funcione, si hay algún fenómeno que pueda ocasionar que cambie y no lo sé, como no lo sé, entonces puedo hacer mayores cálculos, puedo tener modelos mucho más grandes, pero siempre hay un debe, estoy pagando mi tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. André, y una pregunta que me surge después de escucharte, eh, digamos, en esa participación con los asistentes. En tu experiencia, claro, yo sé que tú te concentras mucho, digamos que somos muchos de un mundo académico y tú ahorita estás con este proceso como de vivenciar esas matemáticas eh, pero también como de la experiencia y de la comunidad en la que uno se va formando en estos procesos de crecimiento académico. ¿Tú consideras que hay eh, algunos contextos, algunas áreas en donde pareciera que la matemática no es importante en la toma de decisiones? Yo considero que, qué pregunta tan, tan difícil, Carito, me lo has enviado tipo 2 de la tarde de Como que ayer, de ayer, sí, donde yo considero que no es importante. Bueno, esto sí es muy personal. Yo considero que la matemática, al ser una ciencia, bueno, ciencia o forma de pensar puramente racional, en todo aspecto donde esté involucrado alguna emoción, la matemática no es eficiente, porque la matemática es puramente racional, desde donde tú lo quieras. Es decir,
pues lo que a veces discutimos del libro, Carito, y es que hay matemática en toda parte. O sea, donde uno quiera, el fenómeno que uno quiera, hay matemática, porque quiere optimizarlo, hacerlo eficiente, repetir patrón. Lo que hice ayer que funcionó lo quiero hacer hoy. Ah, pues eso es repetir un patrón. O sea, hay pensamiento matemático, lo que uno quiera. Pero creo que la matemática es, no sé cómo describirla, un objeto puramente racional. Entonces, en aquel fenómeno que exista una emoción, ya la matemática quizá no, ahí no funciona. Por ejemplo, ahí estaba yo en una plática hace unos días de la conciencia desde el punto de vista de la ciencia de datos, y entonces si la inteligencia artificial podía reemplazar la conciencia, pero es que el ser humano toma decisiones también basado en emociones, no puramente racional. Entonces, mientras las máquinas no sientan o no se pueda generar sensación de o algún sentimiento, ahí no tiene cabida la inteligencia artificial en ese tipo de decisiones. La matemática creo que encaja ahí, donde hay algún contexto que exista emoción, la matemática ahí no funciona, la matemática no funciona, porque quiero tomar una decisión, quiero elegir A o B, y el 99% de los casos, las situaciones, mi vivencia, lo que yo quiera, me dice es A, pero yo digo B, me quedo con B. Entonces, bueno, hay ese tipo de cosas donde la emoción es importante, creo que la matemática ahí no está. No lo sé, es una pregunta muy dura, y, yo no me lo había imaginado, pero voy a pensarlo, pero así para responderte algo, creo que es eso, porque siempre que he visto respuestas es un contexto racional, es en un contexto racional, no en un contexto emocional. Aunque que las matemáticas del amor, entonces, en una página de citas, la matemática ayuda a conectar mejor los posibles candidatos para esta persona, sí, pero es puramente emocional. Así sea, no, pues que la página describe físicamente lo que me gusta, pero es puramente racional lo que está haciendo si se hace desde el punto de vista matemático. Ya emocional es otra cosa. Entonces creo que hay, Carito. Pero voy a pensarlo y sí. Gracias, André, porque la pregunta finalmente es eso, no hay una verdad absoluta como la misma matemática, ¿no? No, Y me parece interesante por aquí que el profe Andrés Ríos nos dice, tal vez en las decisiones morales y éticas también la matemática no es muy útil para tomar estas decisiones. Entonces creo que va de pronto un poco como en línea como a eso que tiene que ver con lo que no medimos los seres humanos netamente de forma racional. Y es una buena postura, digamos, de debate, porque cuando uno mira como en este tema grande de matemáticas en la toma de decisiones, pues decisiones en qué, sería como la pregunta que a uno le empieza a surgir luego de escuchar tu plática y de ver como desde la experiencia también en donde uno ha podido aplicar modelos matemáticos. claro. Pero mira que ahí con el profe Andrés, él dice desde la ética y la moral, pero yo podría pensar que esa ética y esa moral están fijos, son mis axiomas, y si las decisiones las tomo basados en mi ética y mis preceptos, entonces sí estaría usando la matemática. Por ejemplo, yo tengo una serie de reglas para mí, yo digo, esas son mis reglas. Si algo se sale de ahí, entonces simplemente lo descarto. Entonces, estoy usando matemática porque estoy sacando mis conclusiones a partir de mis reglas básicas. Entonces, en ese caso, quizás sí estoy haciendo matemática, porque estoy fijando ciertas reglas a partir de las cuales yo digo, de acá no me muevo y esta es mi línea roja y de acá no me muevo. Entonces, claro, y mi decisión está basada en esto, esto y esto y esto. Entonces, sí hay un contexto matemático porque una construcción a partir de un grupo de axiomas. La cosa sería, o el cambio sería, si yo me dejo llevar por la emoción y digo, no, esto ya no es tan importante, no, esto ya no es tan importante, ya entra una emoción a actuar ahí, de pronto ya cambiaría. Pero sí, sí, comparto. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Pero es una pregunta, creo que bien, o sea, es muy interesante, muy profunda y muy difícil, pero voy a pensarla también y voy a consultar para futuras exposiciones. Gracias, profe André. Bueno, no sé si haya alguna otra participación. Eh, Creo que no. Bueno, quiero agradecerte, André, por este espacio. De verdad, para nosotros es un gusto en este espacio tranquilo de seminario poder escuchar
lo que haces, tu visión sobre lo que haces, digamos, en esta matemática aplicada, en tu experiencia académica y ahora pues en el proceso doctoral. Te agradecemos mucho por sacar el espacio para conversar. Y bueno, a todos los asistentes, decirles que nos vemos dentro de 15 días, ya 7 de marzo, y daremos unas charlas que tienen que ver con matemáticas y arte, porque recuerden que el 14 de marzo estamos celebrando el Día de Pi, el Día de las Matemáticas, y este año pues se celebra matemáticas y arte, por eso el mes de febrero lo estaremos dedicando a esta temática interesante en nuestro espacio de seminario. Profe Andrés, muchas gracias y a todos los asistentes también. Al contrario, a ustedes, a ti, Carito. Muchas gracias por la invitación, a los organizadores y a los que asistieron. Muchas gracias. Al contrario, solamente agradecer. Bueno, feliz tarde. Chao, chao.